Hola, gente bonita. Un saludo, bendiciones. Y estamos para comenzar el segundo estudio, que para mí es el primero, y de la serie Mi Propósito. Y le digo que es el primero porque este estudio se llama Mi primer paso a mi propósito. Vamos a ver solamente la parte 1, que es el diseño perfecto del hombre y la mujer. Hay que entender varias cosas, pero vamos a ir a la primera mención, que es Génesis 1, 26 al 28. Vamos a leerlo. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Interesante. Hagamos al hombre a nuestra semejanza, conforme a nuestra imagen, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces la historia estaba en el principio, Dios creando todo lo que existe de este multiverso. Estaba eso, pero cuando Dios lo crea, dice en Génesis que está desordenada y vacía, lo cual no refleja la naturaleza de Dios. Así que había pasado algo, y como todo indica, hubo un primer diluvio antes del diluvio conocido con el arca de Noé, para limpiar la tierra, porque al parecer hubo otra creación antes de esta creación. En el principio de la tierra, hablando de esta tierra del hombre, Dios va acomodando todas las cosas, separa la luz de las tinieblas, coloca pues el sol, las estrellas, la luna, acomoda plantas, animales, o sea, las semillas, el césped, todo. Dios está ensamblando otra vez todo, deja toda la tierra lista para ser habitada, bien ordenada, plena, y andan ahí los animales y todo, las bestias, aves, etcétera. Y entonces Dios crea al hombre para que señoree o gobierne toda esta tierra, y es cuando es creado Adán y Eva. Entonces crea al hombre a su imagen. Dice que es su semejanza. O sea, Dios hablando de nuestra semejanza. O sea, no estaba solo. Como dije, el hombre es creado a la imagen de Dios, con alma viva que representa a Dios, un cuerpo vivo que representa a Jesús, y con el espíritu que representa obviamente al Espíritu Santo, y realmente es nuestra conexión con Él. Voy a dejar la doctrina, la más carnosidad de estos versos, de estos pasajes, lo más poderoso, un poquito para después. Me voy a saltar la doctrina para decir que nos enseña varias cosas, como estamos conformados a la imagen de Dios, el diseño perfecto de hombre y mujer a la imagen de Dios. Entonces, en el 26, voy a leer otra vez, que dice: entonces dijo Dios, y fue hecho. Pero dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Había más de una persona, como ya había dicho, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra. Entonces el hombre fue diseñado a la imagen de Dios. El hombre fue diseñado para señorear en los peces del mar. El hombre fue diseñado para señorear en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra. Entonces el hombre señorea en todos los animales que se arrastran, que es lo que nos está diciendo ahí. Y lo primero que tenemos que entender para conocer el propósito de nuestra vida, para conocer el plan de Dios, su voluntad, es que en el plan perfecto de Dios, primero que nada, Él no estaba solo, estaba acompañado, como ya dije, Jesús y el Espíritu Santo estaban ahí. Y lo podemos ver en Juan 1, donde ahí nos indica Juan que ahí estaba el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces Dios Padre habla con el Hijo y con el Espíritu de hacer el hombre a su imagen y su semejanza. Ya vimos que el alma representa al Padre, el cuerpo al Hijo y el Espíritu al Espíritu Santo. Así fuimos diseñados, sin pecado y semejantes o con la imagen divina, es decir, la imagen de Dios es la que portaba Adán. Entonces lo que tenemos que entender completamente es que fuimos perfectos. Dios nos creó perfectos. Sin embargo, pecamos. El punto principal que tenemos que entender para conocer nuestro propósito es el por qué. ¿Por qué Dios nos hizo a su imagen? Porque Dios quería que seamos como Él, con Él. Porque Dios quiere pasar tiempo con nosotros. Así fue creado Adán. Dios se paseaba en el Edén, en el paraíso, con toda libertad y tenía una relación con Adán y con Eva y no había pecado, era todo perfecto. Podías tener esa conexión directa con Dios ahí en el paraíso, con todo pagado, sin ninguna debilidad, sin ninguna necesidad. Así que este es el punto central de esto, que Dios quiere pasar tiempo contigo y llevarnos a conocerlo. Y ese conocerlo nos acerca más a ser como Él, donde nos va transformando y nos lleva a ser más como Él. Y eso no es una cosa de carácter físico, sino habla del corazón, del interior, de la visión, de la fuerza, de la fe, de la esperanza. Es un combo completo que nos lleva a lo mejor de nosotros mismos. Sin embargo, antes de seguir, vamos a regresar a la doctrina donde Adán peca. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, triste, Adán y Eva pecan, comen el fruto prohibido que Dios dijo que no comieran. Y lo interesante es que el diablo los tenta. Primero la mujer con mentiras, con engaños, donde le dice: con que nada puedes comer del huerto y no puedes tomar esto, algo así, ¿no? Parafraseando. Dentro de la verdad está con un toque de mentira, y lo importante es que le dicen: si ustedes comen de este huerto de la ciencia del bien y del mal, serán como Dios. Y él en el engaño, lo que quiere expresar el diablo, que lo entiende bien Eva, es: come del huerto para ser como Dios. De un 2x3. Olvídate de Dios. Tú puedes ser Dios sin Dios. Y es el pecado que nos lleva siempre a tomar las malas decisiones, a tener las dificultades. Y como ya saben, pues Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. Entonces,
Dios se paseaba libremente con la presencia de Adán después de que peca. ¿Por qué? Porque la conexión que tenían, que era la parte del espíritu, murió. Entonces, el deseo de Dios, que seamos como Dios, es ser como Él, con Él. Porque sin Él es imposible. Y como ya vieron, comieron del huerto y se abrieron sus ojos y conocieron el bien, el mal, y estaban desnudos antes de comer el fruto y no se avergonzaban. Sin embargo, después tenían vergüenza, sabían que era lo malo, eran personas que fácilmente podemos ser como ahora son. Es decir, pecaron y cuando tú naces igual que Adán. Ya no nacemos con la imagen de Dios, lamentablemente por el pecado de Adán. Por eso dice que entró el pecado por un hombre y por ese pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres. Dice, espérate, pero pues yo nací y todavía no me voy a morir. Pues ya nacemos con esa muerte espiritual. Entonces, si vas a Génesis 5:3, dice, y vivió Adán. Fíjate, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. 3 cosas que tenía, que es el alma viva, cuerpo vivo, espíritu vivo. Entonces él peca y muere. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Qué imagen tenía? La de un pecador caído. Es decir, cuando él pecó, Adán tenía cuerpo vivo, alma viva y espíritu muerto dentro de él. Por lo tanto, Adán, todos los hijos que tuvo son a su semejanza. ¿Cuál es su semejanza? Bueno, de un pecador. Y de ahí nacemos, de Adán, nacemos todos, toda la humanidad con pecado. ¿Por qué? Porque ya nuestra imagen que teníamos de Dios ya no está. Entonces, cualquiera de nosotros, ustedes que me escuchan, cuando nacemos con alma viva, cuerpo vivo, y el espíritu de nosotros está muerto. La conexión de Dios que murió, y por eso desde ahí Dios empieza a hacer un trato muy diferente con el hombre. Ya no había una conexión directa, ahora todo era a través de un mundo físico. Tenían aquí el mundo espiritual y el mundo físico, y la conexión se rompe, el mundo espiritual deja de tener conexión al hombre. El hombre solo vive en un mundo físico y por eso no puede entender muchas cosas espirituales. Entonces muere el espíritu, muere la conexión, y ahora hay una forma de trabajar con Dios diferente, aparte que son echados del paraíso y comienza a trabajar la tierra con sus fuerzas. Él ya no tiene la misma fuerza, se le va acabando. Antes era perfecto, ya no. Y luego Eva, pues cada que va a tener hijo va a tener dolores y todo eso, unas cosas que pasaron como castigos, y pues son las cosas, consecuencias del pecado. Y lo más feo es que perdimos la conexión con Dios. El punto principal que acabo de decirlos es que todo pasó por querer ser como Dios sin Dios. Entonces, lo más importante que tenemos que contemplar es que no podemos y vamos a tomar esfuerzos y atajos para llegar a lo mejor de nosotros y podamos tener buenos objetivos, buenas metas y conseguirlos. Sin embargo, he aquí el ejemplo principal, primordial. Adán tenía todo para caminar a su propósito con Dios, para hacer lo mejor de Adán que tenía que ser, y sufrió bastante al pecar,
por querer ser lo mejor que tenía que ser sin Dios, y tenemos consecuencias graves. Entonces, la mayoría de gente ha llegado al poder, ha llegado a tener riquezas, tiene dos opciones: convertirte en el hombre que Dios quiere con Dios, o buscar hacer lo que puedas con todas tus fuerzas y de la mala manera. Regularmente, cuando tú trabajas en Dios, de alguna forma vas a llegar a buenas posiciones y creer que lo lograste por tus propios medios, pero muchas veces será con malas maneras. Lo peor es que van a haber consecuencias, como estamos viendo aquí. Entró el pecado, fueron ahora sí que desterrados del paraíso, y la mujer tuvo dolores fuertes al parir, y Adán pues ahora tenía que trabajar para conseguir comida, y todo un dilema que se ha armado desde aquellos momentos cuando cayeron en el engaño del diablo. Entonces, hasta aquí se oye todo perdido. Sin embargo, llegó Jesús, creció, vivió de forma digna, venciendo todas las pruebas, todo el pecado, para vencer aún a la muerte y resucitar al tercer día. Así que solo vamos a cumplir nuestro propósito cuando entendamos el objetivo de la voluntad de Dios general: es conformarnos a su imagen. Esa es la meta principal, pero dentro de eso va a haber un propósito, el para qué, y va a ser una resultante de ser más a la imagen de Dios. Es decir, entre más te conformas a la imagen de Dios, más alcanzas el propósito de tu vida. Así que, ¿para qué vives? Entonces empieza a dar el primer paso buscando ser más como Dios, con Dios, es decir, pasando tiempo con Él, orando, leyendo la Biblia, predicaciones, estudios, yendo a la iglesia, sirviendo, buscando realmente servir a Dios para que Él realmente te revele todo el poder que hay en ti, que Él diseñó para ti, porque tú eres su diseño de Él. Así que tienes un propósito grande, hermoso y verdadero. Así que, continuando con la doctrina, llegó Jesús, murió al tercer día, y cuando lo recibimos, el Espíritu Santo de Dios, Jesús, entra a morar en nuestro corazón, y ¡chachán!, otra vez podemos tener la imagen de Dios en nosotros. Cuerpo vivo, alma viva, y el Espíritu revive, es resucitado con Cristo en nuestro corazón. Desde ese momento podemos latir para comenzar a caminar, a conformarnos a la imagen de Dios para cumplir nuestro propósito de vida. Así que espero que te sea de bendición este pequeño estudio. Parte 1, serie Mi Propósito. Estudio, el primer paso. Así que da el primer paso a tu propósito. Amén.